Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas en el Señor. Bienvenidos a esta transmisión de Ministerio Nueva Unción. Damos gracias al Señor porque nos da este privilegio hermoso de poder predicar su santa y bendita palabra. Bendecido es el nombre del Señor y que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que lo vayan a ver, a escuchar, que sea de bendición para su vida. Yo creo que cada palabra que viene a nuestra vida es de mucha bendición porque es palabra de Dios. Es esa palabra bendita que viene a alimentar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo también. Así que en esta noche sean todos bienvenidos y que podamos poner atención y podamos también sentir esa presencia bendita del Señor que nos habla a través de su santa palabra. En esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a hablar el tema, la aflicción produce resultados positivos. La aflicción produce resultados positivos. ¿Cuántas veces no nos hemos afligido? Vamos a ver. Yo creo que todos en algún momento ha venido aflicciones a nuestra vida. ¿Y qué es la aflicción? Aquel problema, aquella necesidad, esa enfermedad que viene a nuestra vida, a nuestra familia y que viene a estorbar nuestra vida también espiritual, nos aflige porque a veces no tenemos cómo. Nosotros a veces no tenemos o no sabemos cómo resolver también los problemas, las necesidades que se vienen a nuestra vida. Y entonces es necesario, cuando tengamos esta necesidad, cuando estemos en aflicción, cuando estemos en tormento, buscar la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor podemos nosotros estar de veras, podemos rendir nuestro corazón, podemos hablarle y decirle lo que nosotros sentimos, por muy difícil que sea la situación que estemos pasando. Él siempre va a estar atento a nuestra voz, a nuestra oración, a nuestro ruego y a todo aquello que viene a quitar la paz a nuestra vida. En esta hora vamos a leer la porción de la palabra del Señor, una porción muy linda, es una historia muy conocida, muy predicada, pero ¿por qué? Porque ha traído mucha bendición a muchas vidas. A mi vida ha traído mucha bendición y, ¿saben? Cuando yo predico, primero ministro la palabra a mi vida y cuando la ministro, sé que va a ser una palabra bendita. Yo le pido al Señor que me dé esa palabra y esta palabra me ha dado el Señor y quiero compartirla con ustedes. En el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 8 y versículo número 40, y este capítulo número 8, versículo 40, aquí se encuentran dos historias muy, muy grandes, muy especiales, extraordinarios. Digo extraordinarios, algo que sobrenatural, más sobrenatural, porque es algo que ni el hombre ni la mujer lo puede hacer, ni el mejor científico, nada hasta ahora, solamente ha sido el poder bendito del Señor. Pero vamos a enfocarnos en uno y es en la hija de Jairo. Aquí ya narra esta historia de Jairo, que estaba en aflicción. En el versículo 40 dice:
Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que todos estaban con gozo, todos estaban alegres esperando ese momento que Jesús llegara. ¿Por qué? Porque cuando llegaba Jesús, algo sobrenatural ocurría. Pero también en el versículo 41 dice, vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo vino dentro de toda esa multitud que esperaba al Señor. También había un hombre principal, dice, de la sinagoga. Era un hombre muy importante. Era un hombre que él tenía la autoridad sobre Capernaum. Allí él era el máximo líder de este lugar. Pero él ya había escuchado de Jesús. Él ya había oído, pero era algo contrario, porque él era un hombre religioso. Él conocía la ley. Pero Jairo también llegó un momento que necesitó y que esperaba ansioso a Jesús. También Jairo vino, y me imagino que cuando vino esa multitud esperando, también él estaba esperando ese momento. ¿Por qué? Porque dice que vino este hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús y le rogó que entrase a su casa. Ahora, ¿por qué? Porque Jairo tenía una necesidad. Él estaba en aflicción, estaba en tormento, estaba, de veras, hermanos, era un tormento. ¿Por qué? Porque tenía una hija única aproximadamente de 12 años. Y esta niña estaba enferma, y esa enfermedad había avanzado y ya estaba agonizando. Cuando nosotros hablamos de que una persona está agonizando, está en coma, esto quiere decir que ya está al borde de la muerte. Minutos, horas faltan para que fallezca. La enfermedad, aquí no dice de qué enfermedad era, pero era una enfermedad que le atormentó a la niña y que la llevó al borde de la muerte. Allí Jairo estaba desesperado. Jairo estaba tan desesperado que quizás lo llevó con todos los médicos que en ese tiempo estaban. Quizás ya había gastado mucho dinero también, pero no había conseguido nada, ni alivio, ni nada. Y cuando escuchó que Jesús estaba allí, no le quedó más que ir a Jesús. Saben, hermanos, era algo contrario, porque él era un religioso, pero había visto a Jesús. Ahora Jesús, hermanos, de veras, hermanos, que en todo el Señor tiene el control. El Señor tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos estos principales de la sinagoga querían hacer complot, querían sacar a Jesús de ese lugar. Pero Jesús, hermano, él ya lo sabía todo y sabía que Jairo iba a llegar. Y, hermanos, esto, yo meditaba y decía, bueno, para que pudiera entrar a ese lugar, se tenía que ganar a alguien importante. Y Jairo era un hombre importante. Él estaba sobre todos los demás, porque era el principal líder religioso. Y ahora viene, pero miren, hermanos, qué
a mí me impacta esto cuando dice que viene Jairo y se postra a los pies de Jesús. Se postra a los pies de Jesús porque tenía esa necesidad. Ya no sabía qué hacer y sabía que solo Jesús podía ayudar. Jesús estaba predicando el reino y en el reino hay sanidad. Jesús vino a sanar a los quebrantados del corazón, del espíritu, pero también vino a dar salud y sanidad al cuerpo. Y dice que le rogaba, no solo se postró, sino que le rogó a Jesús que entrara a su casa, que llegara a su casa. Ahora porque tenía una hija única que se estaba muriendo. Y Jairo estaba en aflicción. Jairo no sabía qué hacer, que antes Jairo estaba en tanta aflicción que no sabía. Pero, saben hermanos, allí tuvo él que humillarse. Primero, hermano, cuando dice que él se postró, fue una actitud de humildad. Jairo tuvo que olvidarse que era el principal de la sinagoga. Jairo tuvo que olvidarse que estaba una multitud de gente allí viéndolo. Jairo tuvo que despojarse de todo su orgullo que tenía. Porque toda esa gente que estaba ahí sabía que él era un hombre principal, era el principal de la sinagoga. Y ahora él viene a Jesús, un hombre que hacía milagros, un hombre que algunos decían que era el Mesías, otros decían que era un profeta, otros decían que era uno como los que aparecen siempre. Y ahora este hombre está postrado delante de Jesús. ¿Por qué? Porque él no quería que su hija muriera. Ahora, cuando Jairo va es porque ya tiene esa seguridad. Y dice, bueno, solo Jesús va a poder hacer esto. Tengo que ir ahí. Y Jairo lo hace. La gente lo ve, imagínense, ¿verdad? Ver a este hombre ahí postrado delante de Jesús y rogándole. ¿Qué diría la gente? La gente siempre murmura. La gente siempre dice muchas cosas, dice cosas buenas, dice cosas malas. Porque hay mucha gente también que desconoce las situaciones que se encuentran, que nos encontramos. Muchas veces cuando hay alguna actividad y somos invitados, los pastores, los profetas y todo, y de repente llaman y pasa un pastor, un profeta, y de repente hay alguien allí que nos ha escuchado predicar y dicen, bueno, ¿y por qué pasa? ¿Y cómo predica? ¿Y qué palabra la que da? Porque, hermanos, es que también nosotros tenemos necesidad. ¿Saben, hermanos? Por eso es que le puse este tema. La aflicción produce resultados positivos. Jairo estaba en aflicción, su alma estaba en tormento, su alma estaba afligida. Ya había buscado la medicina, pero se dio cuenta que no había nada. Su hija estaba a punto de morir. Ahora, le ruega a Jesús y le dice, entra
a mi casa. Ahora, ¿por qué va a entrar Jesús? Porque Él quería, o sea, le dijo, entra, ven conmigo, llega a mi casa. Él estaba seguro que si Jesús llegaba a la casa, algo sobrenatural iba a ocurrir. Y así fue. Luego, en el capítulo 49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Saben, hermanos? Yo no sé cuántos han recibido una noticia así. Cuando se está buscando la ayuda, cuando se está orando, cuando se está o buscando la ayuda en alguien y de repente dice, ya no, acaba de fallecer. Hermanos, los que hemos pasado por esto, es duro. Es bien duro. En un momento uno se descontrola. Dependiendo de la relación que uno tenga con la persona, especialmente con la familia, como son los padres, los hermanos y también los hermanos en el Señor, amigos también. Uno dice, bueno, si es un amigo y de repente le dicen, acaba de fallecer, uno se queda en shock. Quizás algunos tienen otras reacciones. Pero aquí le dicen a Jairo y le llevan esa noticia, ya no molestes al maestro. Y esta persona que llegó también reconocía, miren hermanos, qué reconocimientos tan grandes que le dan al Señor, reconocen lo que Él es, como maestro también. Ya no molestes al maestro, tu hija acaba de fallecer. Pero saben, hermanos, Jesús lo estaba oyendo a Lázaro. Mientras él caminaba ocurrió otro milagro sobrenatural, extraordinario. Pero no nos vamos a enfocar en eso, sino que en Jairo. Jesús estaba escuchando. La multitud oyó. La gente que seguía escuchó que la hija de Jairo ya había fallecido. Entonces él dice, ya no lo molestes más, ¿para qué va a ir a tu casa? Si ya tu hija está muerta. Pero saben, hermanos, Jesús estaba escuchando, dice que Jesús oía. Y escuchó cuando le dieron esta noticia a Jairo. Jesús, hermanos, también nos anima. ¿Y cómo nos anima? En su palabra. En su palabra nos anima, ¿por qué? Porque Jesús, cuando oye, le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Escucha, hermano, no le dice será sana, va a resucitar, no, le dice será salva. Cuando escucha este hombre la voz del Señor Jesús, que lo está animando y le dice que crea solamente, que tenga ánimo, o sea, lo está animando, lo está fortaleciendo, le está dando esa palabra que él necesitaba. Pero le dice, solo cree, tu hija será salva. Y dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña.
Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Jesús llega a la casa, y cuando llega a la casa dice que estaba ahí la multitud, unos llorando. En los evangelios, el evangelio de Mateo y Marcos también lo narra, y lo narran es igual, pero aquí lo narran de esta manera, y dice en Mateo dice que tocaban flautas y arpas, pero aquí dice que hacían lamentaciones, lloraban, y es lo que en un velorio, ¿verdad? Cuando alguien muere, uno llora. La verdad, hermanos, yo lloro. Yo lloro, y he llorado y he sufrido mucho cuando han partido, por ejemplo, mis hermanos, mis padres y personas que conozco y amo, y aún ahora personas que no conozco. A veces mi corazón se pone muy triste cuando escucho que alguien fallece, y oro y digo, bueno, oro por la familia, porque sé que es bastante difícil. ¿Cómo estaba la madre de esta niña? Dice que Jesús sacó a toda la gente y le dijo: la niña duerme. Pero miren, hermanos, esta gente es que era dura de corazón, porque en vez de ellos decir duerme y dice no, y dice que se empiezan a burlar de él. A diferencia de Jairo, que fue y se postró, ellos no, ellos empezaron a burlar. Y así hay mucha gente, hermanos. Usted le habla del plan de salvación, le habla de la sanidad, le habla sanidad del alma, del cuerpo, del espíritu, y dice, no es así. Y se burlan. Pero, hermanos, esta historia de Jairo y la hija que resucita es muy importante para nuestra vida, para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque encontramos que en medio de cualquier situación también Jesús escucha y nos consuela. A veces en medio del dolor no podemos sentir ese consuelo divino, no podemos sentirlo, pero sí Jesús siempre está atento a lo que nos pasa. Cuando Él entra y solo toma a estos discípulos y al papá, o sea, a Jairo y a la mamá de la niña, y entran. Y cuando llegan, la niña pues está tendida, ya muerta. Pero dice que Él dice, mas Él tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Hermanos, de veras es que de esas resurrecciones, ¿verdad? De la resurrección, de veras que, muchacha, levántate. Le dio una orden a ese cuerpo que ya no tenía vida. ¿Y por qué respondió? Porque Jesús es vida. Él dijo, yo soy la vida. Él es vida. Y entonces por eso es cuando Él ordena y le dice, levántate. Le está diciendo, levántate. Y la muerte tuvo que huir, salir de ese cuerpo, y la vida entró nuevamente. Fue una orden. Y es que cuando nuestro Dios da una orden, ¿quién puede negarse? ¿Quién puede decir que no? Y aquí dice la muchacha, nosotros decimos la niña, se levantó. Entonces su espíritu
espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Ya ven, hermanos, el espíritu que ya estaba fuera volvió al cuerpo y la niña despertó. Hermanos, ¿cómo? Imagínese usted cómo se sintió Jairo, cómo se sintió la mamá y los discípulos. Los discípulos habían visto muchos milagros, muchos. Pero este milagro, hermanos, nosotros vemos eso y no sé, nos quedamos, yo me quedo sin palabras. Pero saben, hermanos, hay algo muy importante aquí. Cuando hay aflicción, hermanos, lo importante es, hermanos, ir inmediatamente a la presencia de nuestro Dios. Ir inmediatamente y buscar la ayuda en Él. El Señor mismo dice: yo soy tu ayudador. No temas, yo te ayudo. Pero muchas veces, hermanos, aquí estamos hablando de una resurrección, pero tenemos muchas aflicciones, hermanos. A veces, hermanos, también, como Jairo ya había perdido las esperanzas, cuando le fueron a decir, quizás en un momento cuando le fueron a decir que su hija ya había fallecido, él se puso triste. Él no sabía qué hacer. Pero allí no dice que dijo algo, que se quedó sin palabras. Quizás solamente le rodaron las lágrimas, pero vino el consuelo divino del Señor Jesús. Y le dijo: solo cree. Solo cree. Y él obedeció. Porque si él no hubiera obedecido, le hubiera dicho: bueno, Jesús, gracias, ya mi hija está muerta. Y bueno, ya no llegues a mi casa. Pero a pesar de, yo me imagino que Jesús le puso la mano y dijo: vámonos, Jairo, vamos a tu casa. Y Jairo muy obediente. Y saben, hermanos, cuando nosotros nos despojamos de todo orgullo, de toda vanidad, de toda grandeza, y vamos a los pies del Maestro y nos humillamos y le rogamos y le pedimos misericordia, el Señor escucha nuestra oración. El Señor escucha, ¿por qué? Porque ve la aflicción de nuestro corazón, ve la aflicción que llevamos dentro, ve esa aflicción que nos está martirizando, que nos está quitando la paz, que nos está quitando el gozo. Hermanos, muchas veces cuando estamos en aflicción, muchas veces, ¿qué es lo que hacen? No van a la iglesia, ya no oran, ya no escudriñan la palabra del Señor, ya no. Hermano, yo en esta mañana quiero decirle que en medio de la aflicción, Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades, por muy difíciles que sean, cuando ya no tenemos esperanza, cuando ya creemos que todo está perdido, aun cuando nos digan ya no se puede, cuando nos digan ya no, esto ya no, se acabó todo. Hay una esperanza.
Y esa esperanza se llama Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a dar vida y vida en abundancia. El Hijo de Dios, del Todopoderoso. Él vino para darnos y nos dio una salvación tan grande. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién puede perdonar un pecado? Que a nosotros nos cuesta perdonar, hermanos. ¿Quién puede? Nosotros podemos perdonar porque el Señor Jesús nos enseña. Este es el mensaje del reino, que tenemos que perdonar, pero muchas veces no lo hacemos. Pero Jesús vino y en medio de todo lo que teníamos, ya estábamos nosotros muertos, como dije, en nuestros delitos y pecados. Ya no teníamos esperanza. A veces, hermanos, decimos ya no hay esperanza. Pero sí hay una esperanza en medio de la aflicción. Y cuando estamos afligidos, hermanos, cuando estamos atormentados, es el momento de buscar la presencia de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? Muchas veces esa aflicción que viene a nuestra vida, esa aflicción que a veces, hermanos, de veras nos deja pero totalmente exprimidos. Eso, hermanos, trae resultados positivos a nuestra vida. Solamente es de creer, solamente es de confiar, solamente es de tener fe y saber que Jesús está con nosotros, que su Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a sentir? Es cuando nuestra vida está conectada con el Señor. Es verdad, hermanos, que necesitamos de otros hermanos, necesitamos el apoyo, la ayuda, la oración de otros hermanos. Pero primeramente busquemos el reino. Busquemos ese reino bendito de Dios, y ese reino dice: yo estoy contigo. Si pasas por el fuego no te vas a quemar. Si pasas por los ríos no te vas a ahogar, porque a veces, hermanos, sentimos que nos ahogamos. Sentimos que ya no. ¿Cuántas veces usted se ha sentido en aflicción? ¿Cuántas veces se ha sentido que ya no puede más? Yo lo he sentido. Quizás usted me dirá: Pastora Patti, usted sí, yo lo he sentido. Por eso esta palabra ha ministrado mi vida, y por eso en esta noche yo la comparto con usted y le digo que Jesús es la solución, que Jesús es la respuesta a todas esas aflicciones. Y cuando vamos a Jesús, vamos a ver resultados positivos. Hay situaciones tan difíciles en nuestra vida que no podemos decir y contar, y que solamente el Padre lo sabe. Y es necesario que busquemos la presencia del Señor, que nos arrodillemos, que nos humillemos, que le digamos: Señor Jesús, aquí estoy. Mira esta aflicción, mira este tormento. Mira
Mira lo que estoy sufriendo. Saben, hermanos, a veces pensamos, ¿por qué vienen tantas enfermedades difíciles a nuestra vida? Os recuerdo, hermanos, los que estuvieron conmigo y saben, cuando yo me quedé sorda totalmente y llegamos con el mejor especialista de aquí que nos mandaron, un hombre de veras, hermanos, de mucho conocimiento, porque ya me habían visto otros y otros me decían, unos aparatitos, unos esto, no. Cuando llegamos con él, desde que me vio, me examinó, me dijo, después de un examen y nos dice, usted está sorda. Dentro de un año más usted ya no va a escuchar completamente, ya nada. Cuando mi esposo le dice, ¿y qué vamos a hacer? Ya no es operable, por la edad de la señora ya no se puede, y empezaron los peros. Por otro lado, esa operación sale carísima. Cuando nos dio el precio y dijo, pero y no hay seguridad que quede bien. Recuerdo que salí y no nos dio y nos dijo, si se animan, tienen el dinero y 100,000 quetzales para nosotros, hermanos, realmente no había. Pero yo creo que si hubiera sido la voluntad de Dios que me hubiera operado allí, el Señor me lo hubiera dado. Me hubiera dado ese dinero. Y salimos con mi esposo, solo me abrazó. Yo ya no escuchaba. Y hermanos de Nueva Unción y hermanos que estuvieron allí se dieron cuenta que yo no escuchaba. Recuerdo que me fui a abrazar en un poste que estaba allí. Y lloré y lloré y lloré. Después que lloré, le dije, Señor, aunque gaste ese dinero y lo tenga, no me dan una seguridad. Pero tú me das una seguridad. Y tú me has dado promesa. Y tú eres un Dios todopoderoso. Eres el Dios que yo predico. Y le dije, Señor, gracias por todo el tiempo. Por estos años que me diste este sentido del oír. Pero tengo mi voz y voy a seguir predicando tu palabra. Mi esposo vino, me abrazó y me dijo, vámonos. Fui con una licenciada y me dijo, usted ya tiene que entrar al mundo de los sordomudos. Cuando me dijo eso yo sentí. Y yo le dije, Padre, ¿esa es tu voluntad? Si es tu voluntad, yo le acepto. Mi alma estaba afligida. Mi alma estaba triste. Porque a mí me gusta escuchar a las personas, ponerles atención, orar con ellos. Y yo dije, Señor, si tú sabes que aquí ya terminó este ministerio de la consejería, entonces yo sé que ya tienes preparado a otro. Pero si no, yo no sé cómo, pero tú me vas. Y saben, hermanos, yo no sé ni cómo, pero yo escuchaba a los hermanos. Pero le creía al Señor. Un día el Señor me dijo, ten ánimo, ten paciencia.
Y saben, hermanos, hoy puedo escuchar completamente. Bien, muy bien. Mi esposo dice que escucho hasta de más. No es así. Escucho lo que tengo que escuchar. Mi esposo se afligió. Mis hijos se afligieron. Yo empecé como a entrar en depresión, pero digo, no, yo me levanto en el nombre de Jesús. Y mientras tenga mis pies, mis manos y mi voz y mis ojos, no soy inválida, no soy nada, no, yo puedo. ¿Por qué podía hacer esto? Porque Jesús me dijo, hija, ten ánimo. Yo estoy contigo. Y yo le dije a Jesús, Señor, ve, está en mi casa, quédate aquí conmigo. Yo le decía al Señor cuando estaba afligida, cuando venía esa desesperación a mí. Yo le decía al Señor, dame tu pecho, me quiero recostar ahí. Y me recostaba en el pecho de mi amado. Y ahí encontraba paz, ahí encontraba lo que necesitaba. Ahora, hermanos, yo puedo escuchar. Por eso, hermanos, en esta noche yo les digo, en el nombre de Jesús, que la aflicción produce resultados positivos a nuestra vida. ¿Y cuáles son esos resultados positivos? Seguir creyendo firmemente que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que Él lo puede hacer todo aquello imposible, todo aquello que ya no tiene remedio, cuando ya no hay esperanza de nada, cuando ya no hay vida. El Señor trae vida, ordena, y cualquier parte del cuerpo, del alma, del espíritu responde a la voz de Jesús. En esta noche, en el nombre de Jesús, yo te digo, ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué estás triste? Ya te dijeron que ya no hay solución a tu problema, a tu necesidad, a la enfermedad que tienes. Yo te digo, hay respuesta para todos aquellos que podemos creer en el Señor Jesús. Y vas a ver un resultado positivo en tu vida. Porque Jesús te está motivando, te está dando palabra, te está diciendo ahora mismo: ten ánimo, hija, ten ánimo, hijo. Vamos para tu casa. Yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar ahí. Deja entrar a tu casa, Jesús, y dile cuál es tu necesidad, cuál es tu aflicción, qué es lo que te está atormentando y qué deseas que Él haga. Póstrate, clama, ruega. Y el Señor va a estar allí. Él siempre está a nuestro lado. Él nunca nos va a dejar. Si Él mismo lo ha dicho y Él lo cumple, Jesús. Nuestro Dios no es un Dios mentiroso. Si Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Él está. Hermano, vas a ver resultados positivos y vas a ver cómo tu fe crece en el Señor. Y esa aflicción no es para que te quedes, sino que es para que sigas creciendo cada día más. Es para que tu vida espiritual vaya fortaleciéndose en el Señor. Y así puedas tú ayudar a los demás y decir lo que Jesús puede hacer. Tenemos un Dios todopoderoso. Y una vez más, si Él nos ha dado una salvación tan grande,
Si Él borró nuestros delitos y pecados, cuanto más lo que tú necesitas en esta noche, en el nombre de Jesús. Digámosle: Señor, entra a nuestra casa. Señor, entra a mi casa. Dile: mira, mi esposa, mi hijo, mi esposo, mi mamá, mi papá, yo no sé cuál es la situación que estés pasando. Díselo. Eso que te hace llorar, eso que te quita el sueño. Y en el nombre poderoso de Jesús será hecho. Él en esta noche te dice: ten ánimo. Y Él te está escuchando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche te doy gracias por este día, por esta noche. Gracias, Señor. Yo quiero que siempre estés en mi casa, que siempre estés a mi lado, que estés en mi vida. Aquí estoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los hermanos y hermanas, amigos que están viendo y que escucharon esta palabra bendita. Oro en el nombre de Jesús para que ellos te conozcan, que te conozcan, y que el tiempo de los milagros no ha pasado, y que esa aflicción que ahora hay en su vida, en su hogar, en su familia, va a traer resultados positivos a su vida, porque va a hacer crecer su fe. Y que si hay una esperanza y se llama Jesús. Jesús es nuestra esperanza de vida. Padre, en el nombre de Jesús, envíe una palabra de ánimo, una palabra de bendición, palabra de sanidad, palabra de libertad, palabra de gozo, palabra, aleluya, bendito el nombre del Señor. Y que en el nombre de Jesús todo es hecho. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, soberano Dios. Aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, que siempre estás con nosotros ministrando nuestras vidas. Gracias, porque tú siempre nos das palabra y estás y nos enseña lo que debemos de hacer. Aleluya, muchas gracias. Bendito eres tú, Señor, para siempre. Que el Señor le siga bendiciendo, mi amado, mi amada hermana, amigo, que escuchó esta prédica. Que el Señor le siga bendiciendo, que el Señor nos siga fortaleciendo, y recuerde que todas las aflicciones van a traer un resultado positivo a nuestra vida, y que Jesús está oyendo su necesidad. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo y hasta pronto. Les amo con todo mi corazón. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Hasta pronto.